Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el contraste del intelecto y la intuición en términos de materia espiritual. ¿Y cómo nos comemos esto? Bueno, de la siguiente manera. ¿Por qué considero que es importante explicar esto? Eh, porque yo creo que tiene un peso profundo en lo que es el sendero espiritual, ¿no? Saber en qué lado uno está o en qué parte del camino uno se ha quedado para poder seguir avanzando. Tenemos el intelecto y la intuición. El intelecto es esa facultad que, apoyada en la capacidad que poseemos de memorizar, acumula conocimientos. El intelecto es esa facultad que, apoyada en la capacidad que poseemos de memorizar, acumula conocimientos. O sea, el intelecto es mera, no por quitarle mérito, pero es mera acumulación de conocimientos, ¿no? Cuando decimos que alguien es muy inteligente, no es generalmente estamos resaltando su facultad de almacenar conocimiento sobre una materia o sobre distintas materias. Bueno, la intuición por su parte es la facultad más elevada que poseemos, pues se nos manifiesta como un conocimiento que trasciende lo lógico y la percepción sensorial, entendiendo por lógico aquello que se produce de acuerdo con las leyes naturales, conforme a la marcha habitual de las cosas o en correspondencia y coherencia con los hechos que anteceden. Bueno, con el intelecto podemos conocer y pensar en las verdades espirituales, pero es la intuición la que nos permite conocer directamente las ideas que subyacen y sostienen el mundo que nos rodea, pues este no es más que la sombra o reflejo de dichas ideas. Entendemos por idea el patrón perfecto y universal desde el cual la realidad toma forma. Cuando entendemos las ideas o principios que sostienen nuestras manifestaciones corporales y nuestras experiencias, es cuando realmente nos volvemos sabios y ya que asimilamos las verdades espirituales de tal forma que se convierte en una forma de vivir, ¿no? El conocimiento que no es refinado o purificado por la intuición para así transformar al individuo se vuelve estéril, se vuelve en estéril intelectualidad, ¿no? Pues sabemos que intelectualidad no es sinónimo de sabiduría. Y uno de los objetivos en el camino espiritual es volverse uno más sabio, ¿no? ¿Y cómo es eso que ser intelectualmente elevados no es igual que ser sabios? Pues lo sabemos, lo intuimos o lo sabemos de tal forma que conocemos muchas personas que son altamente intelectuales, pero en la que presenciamos ausencia de sabiduría, ¿no? Porque al final la sabiduría es encontrar un camino mental sobre el cual encarrilar unas decisiones y unas acciones para optimizar nuestras acciones en base al conocimiento que tenemos, ¿no? Bueno, la intuición no quiero que se confunda con ese término coloquial que conocemos como, bueno, tengo una intuición. No, la intuición significa conocer desde dentro, ¿no? Conocer lo que hay detrás. Entonces, la intuición nos permite conocer de formas que el intelecto difícilmente podría alcanzar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, el intelecto saca sus conclusiones en base a lo conocido. Vale, lo conocido por quién? Lo conocido, vamos a decir, eh, por la conciencia colectiva, ¿no? Esas opiniones ya hechas, ¿no? Si hace frío, te viene un catarro. Si trasciendes los límites de tu capacidad económica, no vas a triunfar y vas a caer en el error y en la desgracia. Bueno, he puesto ejemplos muy banales, pero básicamente el intelecto lo que saca información de la propia historia humana, ¿no? De la de las propias opiniones colectivas que predominan en las masas sociales, ¿no? La intuición está más allá de toda duda, ¿no? Porque uno puede confiar en ella porque es inteligencia pura y primordial. Es la misma luz, por así decirlo, de Dios, que arrojada sobre el mundo de las formas nos ayuda a discernir la verdad de las cosas. Bueno, sabemos que el hombre meramente intelectual queda encerrado en las paredes de la vida mortal y a merced de los acontecimientos venideros. Pues como he dicho antes, basa sus conclusiones, si el hombre es meramente intelectual, basa sus conclusiones en las experiencias, ¿no? Etiqueta de aleatorio o entrega su razón al azar ante aquello que desconoce. Pero aquel que hace uso divino de la intuición descubre que la verdad de las cosas y que la verdad en sí estaba en él antes de que la buscara fuera de sí mismo. Pues todo lo que alguna vez sabremos ya está en nosotros.
por decir algún tipo de analogía, como el roble ya estaba en la bellota, ¿no? Los libros, los viajes y otros elementos externos no son más que sugerencias que sirven para descubrir y sacar el conocimiento que ya teníamos dentro. Bueno, el uso exclusivo del intelecto en la lectura de las escrituras, por ejemplo, por extrapolarlos a un campo en que podamos captar, porque no podemos quedar en la mera área intelectual, desvirtúa los inspirados consejos y lleva a declarar que sus inspiradas exhortaciones son demasiado trascendentes o impracticables, ¿no? Tales como: sean perfectos, no resistan al mal, amen a sus enemigos. Bueno, estas son frases de Jesús que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y aquel que no esté instruido espiritualmente rechaza esas metas porque su base de datos viene de la experiencia carnal y la marcha habitual de las cosas. Sed perfectos, no, bueno, hay una conciencia colectiva que dice que no se puede ser perfectos, ni tan siquiera rozar la perfección, ¿no? No resistan el mal, no, es que el mal está ahí, ¿cómo no le voy a hacer caso al mal? Amen a sus enemigos, no, ¿cómo voy a amar? Entonces, claro, el intelecto, si uno se queda en la mera área intelectual, uno no asimila del todo los principios y verdades espirituales, porque precisamente el espíritu en el ser humano nos ayuda a trascender aquellos límites que colectivamente o las masas sugieren que no se puede trascender. Entonces, las exhortaciones de las escrituras, sobre todo las de Jesús, vemos surgen porque él pudo fundir su mente con la divinidad y se permitió a sí mismo ser grande y universal. Supo que estar lleno de conocimiento espiritual no excluye el entendimiento de las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no iban a impedir en Jesús que él explotara el potencial espiritual que había dentro de él, ¿no? Que había dentro de él y que está dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero ojo, el maestro no esperaba una fe ciega con respecto a lo que le enseñaba, sino que él dijo que la conciencia, que la casa del hombre tiene que estar erigida sobre la roca, es decir, la casa es la conciencia del hombre y tenía que ser erigida sobre la roca, sobre algo firme, sobre una base fuerte. Y esa base fuerte no es otra que fundamentar y establecer el conocimiento y los principios espirituales mediante una práctica constante y prolongada en el tiempo. Es decir, la manera que yo tengo de probar que los principios espirituales funcionan es ponerlos en práctica. Si yo de antemano afirmo que no funcionan sin ponerlo en práctica, yo estoy actuando de manera ilógica e irracional. Bueno, pues esto que acabo de decir es una cosa que quiero extrapolar a los grandes hombres de ciencia, a los grandes hombres y mujeres intelectuales, que son muy devotos de sus propias ciencias, ¿no? De sus propios campos, y que no niegan que pueden lograr grandes cosas resultantes de sus estudios y que juzgan su propia competencia y conocimiento por su capacidad de poner en práctica los principios que surgen de su propia materia, de su propia ciencia, de su propio campo, ¿no? Pues yo le pido a esos hombres y mujeres intelectuales que muestren la misma devoción y adherencia en practicar los principios espirituales, pues es la única forma de cerciorarse de la verdad que estos encierran, ¿no? Hay un famoso, hay una de las grandes mentes de la humanidad que se llama Henry Poincaré, y él dijo una vez que probamos por medio de la lógica, es decir, probamos y tenemos una aproximación a las cosas de manera intelectual, ¿no? Probamos por medio de la lógica, pero advertimos aquello que estaba oculto por medio de la intuición. Por lo tanto, primero yo asimilo las verdades espirituales, tengo una comprensión intelectual de ellas, las asimilo. Segundo, las pongo en práctica de manera prolongada y sostenida en el tiempo. Y tercero, dejo que la intuición, es decir, esa cultivación previa y prolongada de los principios espirituales en mí, me guíen para establecer las conexiones que de manera que cuando vamos allí fuera la gente se las une a las coletillas del azar, la casualidad, la suerte y todo ese tipo de cosas. No, al revés, no. La intuición, ese conocer desde dentro, esa sabiduría espiritual me lleva a hacer conexiones entre de todas las manifestaciones de mi vida, de esos efectos con unas causas. Entonces, esa es por así decirlo, ese es el gran objetivo de aquel que emprende el camino espiritual.
de establecer de todas sus manifestaciones corporales y sus manifestaciones vivenciales, establecer una conexión de causa. En cuanto a la primera de cambio, yo atribuyo una situación en mi vida a la suerte, al azar, a la casualidad, a la mala suerte, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo solo uso de mi intelecto y estoy dejando fuera la intuición, ese conocer desde dentro. Cuando conozco desde dentro, puedo ir a las causas de todas mis manifestaciones y puedo actuar desde las causas, porque esa es una de las grandes consecuencias, no, de los grandes beneficios de cultivar esa intuición, ¿no? Que uno puede trabajar desde la causa. El método terrenal es trabajar en los efectos. Voy ahí fuera, no me gusta mi trabajo, me cambio de trabajo, no me gusta la pareja con la que estoy, la dejo, no me gusta el sitio donde estoy creciendo, pues me voy. No me gusta el trabajo o las tareas que desempeño, pues voy y busco otras. Y entonces eh, van siempre a lo fácil, ¿no? Porque creen que el problema está afuera. Y si el problema está afuera, en un entorno, yo me tengo que ir de ese entorno, ¿no? Pero al revés, la metodología espiritual es científica en el sentido de que da unos resultados y nos ayuda a empezar en bases lógicas, ¿no? El problema no está afuera, el problema está en mí. Porque en el momento que mis manifestaciones no están en orden, tiene que haber un principio subyacente. Y ese principio subyacente es la idea o imagen mental que yo me he hecho de una realidad. Cuando esa realidad es adversa, cuando esa realidad es errónea, es que la idea o imagen mental en la que yo me baso para decidir y actuar es errónea, es ineficaz. Y entonces tengo que actuar desde la causa. Así que yo espero que se haya captado estos puntos que hemos tocado y que lo podáis poner en práctica de manera exitosa en vuestras vidas. Un saludo.